Y a continuación, el doctor Hans von Koller, jefe de Política Energética STEAG, con la ponencia Evolución y efectos de las renovables en Alemania. El doctor Hans von Koller es economista, jefe de Política Energética desde 2014 en STEAG, Berlín y Bruselas, empresa alemana dedicada a la construcción y operación de centrales de generación que cuenta con más de 10.300 megavatios de capacidad instalada en el mundo. El doctor von Koller ha acompañado la discusión de 7 reformas de la Ley Alemana de Energía Renovable y hace presencia activa en las discusiones europeas y alemanas sobre la política de cambio climático. Ha participado en las conferencias de la ONU sobre el clima y la configuración de mercados eléctricos. Lleva más de 20 años en STEAG y anteriormente fue jefe de desarrollo corporativo y ha tenido bajo su cargo la gestión de proyectos de plantas de energía. Welcome, Mr. von Koller. It's dangerous here, sorry. Probably it's part of my job I have to do now to wake you up. Creo que es parte de mi trabajo, me toca. To be here with you. It's the first time for me that I'm in Colombia, and I would like to lead you just through what we are doing, that you know, and you had gotten quite a very polite impression what my job. Recibí información acerca de mi trabajo. Sin embargo, es importante también que sepan lo que hace CLEAG, no solamente nuestra subsidiaria Chacota, sino también que estamos involucrados en distintos tipos de tecnologías, todas las que puedan imaginarse. Carbón, plantas de gas, pequeñas plantas, biomasa, baterías. Somos grandes en baterías en Alemania. Y también tenemos eólica y solar en nuestro portafolio. Esto no se puede leer realmente con estas pantallas tan bonitas, pero hacemos todo desde el suministro de combustible hasta la ingeniería y hasta la disposición de las cenizas de estas plantas. Y lo hacemos alrededor del mundo con nuestros ingenieros y plantas propias. Y Colombia en Colombia está la primera planta de energía en la que invertimos fuera de Europa, así que es muy importante para nosotros. Si miran ustedes el Eglvidi en Alemania, y ahora parte de mi trabajo es despertarlos, recordemos, uno ve muchas cosas que parecen como un coco desde afuera. El exterior de un coco es, por supuesto, muy distinto del interior. Vemos que somos muy exitosos para mirar las estadísticas del porcentaje de renovables. Exportamos mucha tecnología eólica. Durante las ediciones pasadas de las conferencias climáticas, todo eso se ve impresionante desde el exterior. Pero tomamos una sierra y abrimos este coco, luce distinto. Tenemos ahora las preguntas de qué hay con la viabilidad comercial de este concepto, qué hay con el balanceo, con el equilibrio de nuestra energía, si realmente está atendiendo las necesidades de nuestros clientes, si es confiable y suficiente, también poniéndolo en perspectiva. Y para mí, siendo responsable por el aspecto legal, pues entonces para mí es muy importante entender el marco legal y que sea estable. Llevamos 25 años haciendo cambios cada año o cada 2 años. Cambiamos nuestra ley para introducir renovables al sistema. Así que, por supuesto, esto afecta al resto del marco, por supuesto. Una de las personas que presentó antes de mí mencionó la importancia de un marco consistente para poder invertir en los sistemas eléctricos. Lo que quisiera hablarles
es acerca de las necesidades críticas, el desarrollo de precios, pero también, y esto probablemente es algo que también les diré acerca de esta diapositiva, un problema con la aceptación. La mayor oposición en Alemania no es meramente política. Hay oposición a hacer contra las granjas eólicas por su impacto sobre el panorama, así que puede haber restricciones al respecto. Estamos en un punto donde algo bueno podría cambiar. Seguimos viendo desde afuera el coco. Vemos aquí un alto desarrollo durante los últimos años, a partir del 2014 hasta el 2018, con el desarrollo de la participación de las renovables, que ha alcanzado un nivel cercano al 38% de la electricidad o del consumo eléctrico. Y si vemos aquí esta llama, la participación de renovables en el sector tráfico y en calefacción no es tan impresionante como la anterior. Así que fundamentalmente esto se enfoca en la electricidad, que es mi trabajo. Bueno, mi trabajo también es esto, observar esto. El desarrollo de la generación eléctrica con renovables, bueno, aquí lo vemos, está en millardos de kilovatios. Esto es el agua. Nosotros no tenemos los recursos hidroeléctricos que tienen ustedes en Colombia, por eso es tan pequeña la porción. Así como biomasa, que ya casi se ha acabado. Todo esto se basa más que todo en el desarrollo de eólico y solar, porque los geotérmicos tampoco son tan grandes. Luego, esta discusión es acerca de el poder fluctuante del sol y el viento. ¿Cómo fue esto posible? Se los voy a contar con esta diapositiva porque puede que se explique por sí misma. En últimas, tenemos más de la mitad de la capacidad instalada en Alemania se basa en solar y eólica dentro de nuestra capacidad natural de generación. Tenemos gas en cierto porcentaje, también tenemos nuclear, que ya va de salida, tenemos lignita, 10%, pero la cantidad que vemos aquí al lado derecho nos muestra la generación con solar y energía, con solar y eólico. El 22 más 29 nos da más del 50% de nuestra capacidad instalada. Y el carbón y la energía nuclear también brindan una gran proporción para atender las necesidades de carga continua y residual. ¿Y qué está ocurriendo? Esto es un asunto de regulación. En Alemania tenemos una tarifa de libertad, ha cambiado, pero en principio cada kilovatio hora de energía de electricidad renovable que se introduzca a la red se paga. Y hay una diferencia con el mercado, así que para poder obtener las tarifas de alimentación, estas son fijas, pero las cantidades de lo que se pagan reflejan también los precios de mercado. El precio de mercado desciende un poco, va en un poco de descenso, pero los clientes no lo sienten. ¿Por qué fue que Alemania hizo esto? Porque están enfocando en un porcentaje elevado. Quieren aumentar este porcentaje y esto es un objetivo político.
sobre el que se sigue. Es interesante ver cómo estos objetivos políticos están ayudándonos a comprender o que el regulador lo entienda, pero no necesariamente está pensado para atender las necesidades de los consumidores debido a un incremento de los renovables. And there is the problem is the question of reliability. Tenemos el problema de la confiabilidad. Esto es a comienzos del año, en febrero, a la 1 de la tarde. Vemos que teníamos durante un área teníamos 62% de participación de renovables. Y una semana después era únicamente el 14% de renovables a las 9 de la noche. Así que tenemos que cubrir todas estas distintas necesidades. Y si miramos lo que está ocurriendo durante un mes, o lo que ocurrió durante un mes, vemos las fluctuaciones o la intermitencia. Esa es la palabra correcta. La línea gris es la energía nuclear que estamos tratando de eliminar a finales de 2022. Luego tenemos lignita, carbón, viento, gas, solar. Hidráulico no tenemos porque no desempeña un gran papel. Estas son fases de bajo viento, con un poquito más de solar, mientras que en el mismo mes, en otro momento, cerca de la Pascua, tuvimos una gran cantidad de capacidad eólica en el sistema durante épocas de muy baja demanda. Vemos incluso que las plantas de lignita, incluso las plantas nucleares, se apagaron. Ciertamente fue una señal de precios negativos en el sistema de mercado eléctrico. Y esto solamente con una diferencia de unos pocos días. Y tenemos que manejarlo. En el momento tenemos entonces el plan para cubrir todas esas necesidades, pero como les conté, vamos en camino de sacar 35 gigavatios de carbón y nuclear del sistema. Which you can see at this slide, not by the market price, but you can imagine that Pueden imaginarse usted la reacción de las plantas convencionales que se reflejan o que se comportan según el mercado, y no solamente para los renovables. Esto es más que todo un tema de proceso, una reflexión del mercado. Y sobre todo los precios negativos por lo general se pagan a full. Le quedan como 10. Esto nos muestra, debido o en relación con lo que estábamos hablando esta mañana en cuanto a la participación de gas y carbón, esto puede ser de interés para ustedes porque también los tienen en su sistema. Esto es solamente el mes de junio y nos demuestra la diferencia entre plantas de gas y de carbón. Muestra que hay precios muy bajos de gas. Muestra los bajos precios del gas en la generación eléctrica y un alto precio de CO2. Es la primera vez que yo he estado con SHLIAK y ya llevo unos 20 años con SHLIAK. Fue la primera vez que hubo más horas gas que horas de carbón en el sistema con una base del mercado. Entonces los combustibles entre estas formas de electricidad hay un cambio que se está dando, los precios nos muestran esto, entonces el mercado está funcionando pero bajo mucha presión. Yo quería mostrarles ahora los aspectos económicos de lo que les conté que está ocurriendo. Esto tiene dos partes. A este lado tenemos el aumento en horas kilovatio que están ascendiendo a más de
a 200 horas teravatio. Y esta es la gráfica de la remuneración de estas renovables. Y el año pasado ascendieron a 32.000 millones de euros. Aquí venía en 11.000 millones y en la actualidad son 32.000 millones. Esto es mucho dinero. Y le preguntaba al traductor cuando nos estábamos preparando para la presentación si conocía el presupuesto del Estado colombiano para poder relacionar los presupuestos de estos dos países. Pero en todo caso, esta es una suma muy alta que se redistribuye porque alguien tiene que pagar esta suma en renovables. Entonces, es la tarifa directa de alimentación y aquí tenemos dos colores. Porque como les decía, con los cambios del sistema hay un proceso llamado venta directa. Entonces, el proceso ha cambiado, pero la remuneración está ascendiendo de manera impresionante. Eso es lo que está pasando con los precios de la electricidad. Bueno, aquí los números son difíciles de leer, pero en este momento tenemos un mal historial en Europa porque tenemos los precios de electricidad más altos de toda Europa. Esto antes no era así. Este es el precio para los hogares privados y de las empresas pequeñas. Hay exenciones en empresas que tienen uso extensivo de energía. Esto lo explicaré más adelante. Pero estos precios de electricidad de 2006 a 2013 aumentaron dramáticamente y ahora llegaron a su punto más alto y los políticos están muy preocupados acerca de esto porque esto representa un aumento del 50% y el principal motor no es la adquisición de energía, la distribución. Estos precios de hecho bajaron. Entonces en empresas como SHIAC producimos nuestra electricidad sobre distintas bases, pero ellos están recibiendo menos dinero en términos de ganancias, pero ha habido un aumento del 20% en las tarifas de la red y eso incluye todos los cargos, no solamente los cargos de renovables, sino también los cargos que tienen que ver con la integración de renovables y por eso se han inventado varios cargos adicionales para camuflar el aumento en las tarifas de renovables. Entonces, esta es la ley de integración de renovables y nos hemos inventado otros cargos, los cuales aumentaron en los años desde que yo estaba en Berlín. Esto se ha dado de forma muy impresionante. Si partimos desde 2010, estamos hablando de un aumento del 250%. Entonces estamos tratando de regular entre distintas partes bajo un régimen político para mantener los precios dentro de este rango, pero en la actualidad tenemos los precios más altos de Europa. Hay una razón detrás de esto, que son las industrias de uso intensivo de energía. Esto les preocupa porque no pueden pagar estas tarifas. Por ejemplo, en la industria del aluminio, en donde el 40% de los materiales que necesitan para producir aluminio están basados en electricidad. Entonces, tuvieron mucho éxito en el proceso de lobbying, de manera que estos aumentos de precio llevó a que se les quitaran aranceles y esto llevó a que se reduzcan los precios básicos. Pero no es estable porque está bajo la visión permanente de la Unión Europea, en donde no podemos subsidiar empresas alemanas en un mercado común europeo. Entonces, nuestros socios en Austria y Francia sufrirían por el subsidio de la industria alemana, por lo cual
Esto es el foco del debate y no nos sentimos muy seguros si las cosas se van a dar así. Voy a saltarme esto. Creo que el tema del CO2 no es tan importante como esto. Entonces, ¿qué está pasando con la red? Y esta es más o menos la situación de hoy, porque todavía tenemos estas plantas. En rojo están las plantas nucleares. La red en Alemania tiene varios centros, porque tenemos muchas regiones industriales en Alemania. Y la estructura de las plantas está basada en el consumo, al igual que la infraestructura de red está basada en el consumo. Aquí se pueden ver las líneas de suministro para las plantas de gas, que por supuesto tienen la posibilidad de transportar carbón por ferrocarril o por barco. El sistema ya no está balanceado. ¿Por qué? Nuestra ley de energías renovables estaba enfocada en horas kilovatio porque queríamos llegar a un alto porcentaje de electricidad con base en energías renovables. Entonces, no importa dónde se ubique la granja eólica, se pone en donde haya mejores condiciones de viento. Este es en el norte de Alemania con el mar que está cerca. Y esta es una proyección de lo que va a ocurrir en 2030. Estas son regiones que tienen subcapacidad en verde y de sobrecapacidad en rojo. Y eso ya se está dando porque tenemos muchas plantas en el norte y ahora la red ya no está balanceada. Entonces estamos esforzándonos por lograr la extensión de red que se necesita y estamos un poco retrasados con esto. Y como pueden ver aquí hay un par de nuestras plantas y dos de nuestras plantas de carbón que aportan un tercio de la capacidad de membresía de ANDEC. Y están en reserva en este momento porque no podíamos utilizar estas plantas. Y en este momento los operadores de red están exigiéndoles condiciones especiales de red. Al principio no pasaba con tanta frecuencia, esto se puede ver aquí. Esto empezó en 2017, ahí podemos ver dos plantas y hubo algunas implementaciones de prueba en 2018, pero aquí en 2019 y aún no ha terminado el año, nosotros despachamos o nos pidieron una producción por fuera del mercado debido a los problemas de la red de nuestro sistema, que ocurrieron más veces que en los últimos 2 años. Entonces nos preocupan estos desbalances de la red. Hay que organizar todo esto, no solamente es cuestión de horas kilovatio. Entonces, por supuesto, puede haber un mercado por horas kilovatio. Es una cuestión de capacidad, pero también es una cuestión de cómo organizar la estabilidad del sistema para crear infraestructura. Y no hemos hablado tanto de la estabilidad del sistema. Por supuesto que hay distintas necesidades en distintas regiones o países en cuanto a la energía reactiva que se necesita. ¿Es más un tema de control de frecuencias o qué es? Entonces está basado más en islas dentro de la red. También hay un tema de rehabilitación, pero se necesita la flexibilidad. Se necesitan distintos elementos del lado de la oferta. Y como se dijo en la última presentación, también se pueden hacer muchas cosas por el lado de la demanda, pero la pregunta es cómo organizar esto de una manera balanceada. Y este es un problema en Alemania en el momento. Estamos sacando las plantas convencionales y realmente no estamos reemplazándolas. Pero al final hay que balancear esta ecuación. Si la discusión está enfocada en las horas kilovatio, nunca van a llegar a esta solución. ¿Por qué?
porque estaríamos dejando de hablar de la infraestructura que se necesita y también dejaríamos de hablar de las discusiones de estabilidad del sistema. Y eso es un gran desafío el que enfrentamos en este momento. Y para resumir un poco, ¿qué se necesita? Es cuestión de 8.760 horas que tenemos que reorganizar el sistema. ¿Realmente no lo estamos haciendo? Y estamos buscando buenos ejemplos en otros países. Puede ser que Colombia sea un buen ejemplo de cómo hacer esto de manera más realista y pragmática y también de forma más eficiente. Y hay que organizar esto también del lado del consumo como en el lado de la producción, del lado de la generación. Y existe la posibilidad de implementar distintos casos de uso. Si encuentran un marco legal realista y muy estable que sea consistente, esto podría darse, pero eso es lo que estamos discutiendo en Alemania. Estamos buscando la manera de calcular el exceso de la red, la conexión a la red, cómo se calculan las necesidades del sistema y quién está atendiendo esas necesidades. Y qué pasa con el redespacho si realmente el operador de la red está integrándose al sistema, y este suele ser el caso más que en el pasado. Como les decía, en el pasado los operadores del sistema de transición intervenían 4 veces al año, pero en la actualidad es más de 3.000 veces al año. Entonces, todos los días el operador de la red está influenciando la red todos los días. Y todas las opciones con los hogares inteligentes y los vehículos y el autoconsumo también podría tener un papel importante si la pregunta es quién está vendiendo y quién está comprando y en qué cantidades. Y quién está utilizando la capacidad de la red. Y quién necesita la capacidad en el sistema y en qué cantidades. Entonces, el problema más grande que tenemos en Alemania es que los renovables tienen reglas distintas. El balance de renovables en combinación con la tarifa de alimentación es totalmente distinta a las reglas que aplican en las plantas convencionales o las que aplican a los vecinos europeos que están muy cercanos a nuestro país. Entonces, el resultado de este desbalance o de esta inconsistencia en las reglas es que el operador de la red, nosotros no vendemos de forma agrupada y hemos estado hablando de esto esta mañana. Tenemos una infraestructura de red independiente donde la idea es que son independientes de todo lo demás. También en el sistema de transmisión y también en el sistema de distribución. Y paso por paso están tomando el rol de alimentar al sistema con sistemas del servicio y con flexibilidad. Y esto realmente no es muy bueno para nosotros como empresa. Y también en cuanto a las innovaciones, que se encuentra en la nueva conectividad entre renovables y convencionales. El matrimonio fue una palabra clave de esta mañana. Entonces, esto es como en un matrimonio normal. Hay reglas que son necesarias y estamos combinando las condiciones. Y quiero decirles algo acerca de lo que aprendí esta mañana. Incluso si la emoción política de cambiar las reglas es muy intensa, los cambios
en los últimos 4 años y medio en Berlín han sido un trabajo muy importante para nosotros, pero sin embargo la innovación siempre va a ser más rápida que el cambio regulatorio. Ya que el mundo político no quiere regular de una manera demasiado profunda. Entonces, espero poder utilizar todo el potencial digital que existe. Nuestros políticos en Alemania están dando un paso atrás y están tratando de encontrar una manera más simplificada de organizar las reglas, y esto sería mucho mejor en términos de innovación. Pero también debo decir que como se dijo esta mañana, a las empresas les gustan estos subsidios y esto también es un problema en el debate político. Y solo en términos de subsidios, mis colegas están cauterizando el sistema. Es mucho mejor enfocarnos en el quid de las reglas y luego podemos ver la manera de proceder con la competencia y cuál sería la mejor solución. Porque esta demanda de subsidios hace parte del problema en nuestro sistema alemán. Entonces espero que en un futuro próximo tengamos la oportunidad de venir a ver qué está pasando en Colombia y yo con gusto podría volver y llevarme las experiencias de Colombia, cosa que haré con lo que he aprendido hoy por el momento. Muchas gracias.